Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un sábado más en su programa Sinergia CEFIA, en donde le contamos el quehacer de los profesionales de las ingenierías y de la arquitectura y cómo impactan a la sociedad y cómo impactan también en sus hogares y en su cotidianidad. Hoy nos acompaña el ingeniero Vladimir Naranjo, subjefe de gestión de proyectos del CEFIA. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jessica, y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que viene de décadas, pero que ahora es cuando realmente empezamos a sentir sus efectos o empezamos a preocuparnos más, y tiene que ver con el cambio climático. Algo de lo que nos hablaban, le decía don Vladimir, incluso en la escuela, pero que quizá no hemos muchos comprendido el impacto real o su significado como tal. Empecemos por ahí. ¿Qué es el cambio climático? Bueno, muy buena pregunta para arrancar la charla. El cambio climático en su estado más sencillo es una variación en el estado del clima a través del tiempo, generalmente referenciado a décadas. Aquí es importante hacer una salvedad entre lo que es cambio climático y lo que es variabilidad climática, porque la variabilidad climática es producto de los procesos naturales, mientras que generalmente el cambio climático hace referencia a los efectos que, pues, desde el punto de vista antropogénico, es decir, los seres humanos, hemos causado en el clima a lo largo del tiempo. Don Vladimir, ¿y cuáles acciones que hemos hecho como seres humanos a lo largo de los años son los que han impactado en el cambio climático? Ok, desde ese punto de vista, nosotros tenemos diversas acciones como seres humanos que hemos, pues, causado básicamente el aumento en los gases de efecto invernadero, que por ende terminan influyendo propiamente en parámetros climáticos y que terminan en eventos extremos que son parte del cambio climático. Aquí estamos haciendo referencia, por ejemplo, a sobreexplotación de ecosistemas, estamos haciendo referencia a deforestación, estamos haciendo referencia también al uso de combustibles fósiles en exceso. Por supuesto que la parte de industria y las prácticas que no, sobre todo las que no son sostenibles, son las que terminan influyendo un poco más en el tema de este aumento en el cambio climático, en sus efectos y por ende, pues, en el planeta como tal. Precisamente, habiendo ya explicado estos detalles, que estoy segura que en la casa muchos van a estar y están pendientes porque era algo muy lejano, o era cuando, por ejemplo, nos decían en los centros educativos que el agua era un recurso inagotable, ¿verdad? Y bueno, lamentablemente con el tiempo hemos nosotros también como seres humanos no hecho el uso adecuado de ello. El CEFIA ha venido haciendo desde hace mucho tiempo un trabajo importante en la proyección de esto, don Vladimir, de poder explicarnos, de poder mostrarnos la realidad, pero también la posibilidad de que nosotros tengamos una cuota para revertir el impacto que le hemos hecho al ambiente. Hablemos de eso. ¿Desde cuándo el CEFIA ha empezado a hacer esta proyección y acercarse a las comunidades? Bueno, el trabajo del CEFIA propiamente en el tema de cambio climático arranca cerca del 2010. Tuvimos una primera participación en un proyecto como parte de la aplicación de un protocolo de análisis de vulnerabilidad al cambio climático. Ese protocolo es canadiense, es conocido como el PIBC. Nosotros aplicamos esa metodología en el emisario submarino de la ciudad de Limón. Ahí se analizaron diversos componentes de la infraestructura y cómo esto influía propiamente en la ciudad como tal y en el sistema, sobre todo en el sistema de tratamiento de aguas residuales. Posterior a ello, y bueno, ahí hay una cuestión que es importante recalcar en ese sentido, y es que era la primera vez que se aplicaba el protocolo fuera de Canadá. Tuvimos el privilegio de participar en esa primera aplicación y, pues, producto del buen resultado que se obtuvo, cerca del 2016 hacemos un planteamiento para trabajar la adaptación al cambio climático del acuífero de Nimboyores en Guanacaste. Ahí trabajamos con 14 asadas de Santa Cruz. Trabajamos también con el AIA y esto fue propiamente, pues, un trabajo de 4 años y medio que finalizamos exitosamente el año pasado, adicionando algunos componentes, porque la metodología como tal trabaja el análisis de vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, pero añadimos un componente.
Este proyecto que tuvimos en conjunto con, o financiado por el Fondo Verde para el Clima, con recursos que vinieron del MINAE, nosotros lo que hicimos fue pues básicamente trabajar no solo la parte de vulnerabilidad como tal, sino también trabajar la parte de adaptación. Y en este caso, las medidas de adaptación como tal fueron aplicadas, producto del análisis de vulnerabilidad y los riesgos que se detectaron, pues se trabajó con las comunidades haciendo capacitación pues del personal de las asadas, haciendo capacitación también de los profesionales en ingeniería y arquitectura que formaban parte de la IA, y fue pues una experiencia enriquecedora, muy bonita, porque muchas veces, y creo que lo mencionabas al inicio, se ve esto no solo como muy lejano, sino que adicionalmente se ve que es una cuestión meramente para profesionales o para especialistas, y esto pues en realidad no es así. Podemos trabajar perfectamente con comunidades que quizás no tienen un conocimiento especializado en la materia, pero que sí tienen toda la proactividad y toda la empatía. Establecemos algunas sinergias para poder trabajar con ellos de la mano y poder adaptarlos al cambio climático. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos para seguir conversando sobre la proyección del CEFIA en materia de cambio climático. Espacio CEFIA presenta Historias cotidianas. ¿Necesita un plan estratégico para su negocio? Busque a los profesionales CEFIA en espacio.cefia.or.cr. Espacio CEFIA, soluciones profesionales a un clic. Somos ME Tienda, una tienda familiar. Tenemos amplia variedad en ropa para niños, niñas y caballeros. Además, somos importadores directos de ropa para dama. También podrá encontrar en nuestra tienda juguetes y regalos para toda ocasión. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en Acerrí, al costado norte del parque, en Plaza Geisa, el local número 5. Puede encontrarnos en Facebook como ME Tienda. También realizamos envíos a todo el país por medio de correos de Costa Rica. Nuestro compromiso es su satisfacción. Don Vladimir, podemos mencionar una incluso muy sencilla para que la gente en casa también pueda dimensionar de que hay acciones pequeñas que podemos hacer pero que pueden tener un grandísimo impacto. Claro que sí. Una de las más comunes que se ve lejana a veces, o inclusive que se piensa que es una inversión muy grande, pero en realidad a lo largo del tiempo logras ver los resultados, es que todos en la casa tenemos que lavar el auto, tenemos que regar las plantas, tenemos inclusive que recurrir, qué sé yo, a lavar la acera o a lavar la cochera, alguna cuestión de estas. Si nosotros, independientemente de la zona que vivamos, pero estamos en un país lluvioso, que tiene una época lluviosa pues bastante profusa, en ese sentido podemos aprovechar, por ejemplo, lo que llamamos la cosecha de agua. Y eso es simple y sencillamente pues la instalación de un tanque como tal, que con algunos mecanismos y algunas cuestiones básicamente lo que funciona es como un receptorio de agua que podemos pues capturar a través de alguna tubería, alguna canoa que tengamos pues puesta digamos en campo abierto, y que nos permita pues recoger esa agua y utilizar ese agua en las tareas del hogar. También se puede utilizar pues otros sistemas más especializados. Por ejemplo, si logras instalar un purificador de agua, hay muchos que funcionan con la luz solar, con luz ultravioleta, etcétera. Hay diferentes tecnologías, pues puedes terminar purificando el agua y utilizándola para agua potable. Hay una experiencia muy bonita de la asada de Brasilito. La asada de Brasilito en Guanacaste, ellos instalaron una serie de tanques. Esos tanques le instalaron unos purificadores de agua y pues terminan utilizando esa agua para consumo humano. Entonces, creo que con acciones que son sumamente sencillas, pues podemos contribuir de una u otra forma, no solo a ahorrar algunos colones en casa, desde el punto de vista de consumo, sino pues también al ambiente y al recurso hídrico, que también lo mencionabas. Ha sido algo que desde años nos han dicho, el agua no se acaba, el agua... Es inagotable. Exactamente, y en realidad no, en realidad hay comunidades que realmente la pasan mal desde el punto de vista de gestión del recurso hídrico y disponibilidad del agua, y eso hay que entenderlo y hay que trabajarlo. Don Vladimir,
Qué bonito, porque usted en el ejemplo que acaba de dar en el sector de Brasilito, evidencia que los profesionales no solamente son personas que van a centros educativos universitarios, se forman y van como robots, entre comillas, a hacer sus trabajos y lo hacen muy bien, sino que tienen ese componente social, esa sensibilidad, y se convierten también en ese asesor, en esa persona que nos enseña a potenciar cualquier cosa en nuestras viviendas, en nuestras construcciones. Es una doble labor la que hace entonces el profesional CEFIA, por ejemplo. Así es. Desde ese punto de vista, nosotros decimos que terminamos no solo creando capacidades en la gente, sino que hacemos que la gente se vuelvan embajadores y embajadoras en el tema de cambio climático. En esa misma asada, y puedo poner otros ejemplos de algunas con las que hemos trabajado, pero en esa misma asada específicamente, nosotros trabajamos con ellos durante 4 años y medio, como lo mencionaba anteriormente. En ese trabajo que hicimos, ahora en una de las últimas visitas que tuvimos, nos comentaba una de las administradoras de la SADA que ahora están trabajando con niños y jóvenes en la parte de escuelas y colegios para crear esas capacidades. Y esa creación de capacidades es lo que termina haciendo que para las futuras generaciones pues puedan continuar con ese trabajo. Bien lo decís, si nosotros como profesionales entendemos que la responsabilidad no está solamente desde el punto de vista de ese desarrollo de la infraestructura, sino adicionalmente con una creación de capacidades hacia la gente y para la gente, pues terminamos influyendo positivamente en ellos, en el país en primer lugar, la comunidad en un sentido más sencillo, pero al fin y al cabo en el planeta. Don Vladimir, y todas estas acciones que se han realizado desde años atrás, algunas que ya están en camino y las futuras sin duda, se enmarcan en una palabra que, aunque sea chiquitita, es de gran importancia, es la que permite hacer todo esto. Merci. ¿Qué significa? La historia de Merci es curiosa. Nosotros en estas experiencias que te comentaba anteriormente del análisis de vulnerabilidad con el PIBC, empezamos a hacer algunos cambios, no solo con la experiencia que teníamos con la gente de las comunidades, sino pues adicionalmente con lo que discutíamos con los diversos profesionales a lo largo de la aplicación. Eso nos llevó a hacer una serie de modificaciones en la metodología y que con los permisos respectivos solicitamos la autorización para tropicalizar esa experiencia. Entonces nos encontramos con una experiencia con la Agencia de Cooperación Alemana, GIZ, y un grupo multidisciplinario e interinstitucional donde hicimos precisamente Merci. Merci significa Metodología de Evaluación de Riesgo Climático en Infraestructura de Costa Rica. Nace a partir de esas modificaciones que planteamos, de una mejora en algunos aspectos. Como te decía, no nos centramos solamente en el tema de vulnerabilidad y riesgo al cambio climático, sino que metimos por ahí el componente de adaptación y trabajamos en ello en la metodología. Y buscamos precisamente tratar de abarcar temas que tal vez estaban de cierta forma ausentes en la metodología del PIBC, pero que podíamos tropicalizar a la experiencia propiamente como tal acá en Costa Rica. Ese grupo, bueno, recientemente, ahora el 30 de septiembre, en conjunto con 14 instituciones a nivel nacional, hicimos ya el borrador final. Estamos precisamente trabajando en los últimos ajustes y estamos en ese proceso. Es decir, nosotros lo que queremos a través de un decreto inclusive ejecutivo, que es el decreto 42.465, que son los lineamientos generales para resiliencia en infraestructura de Costa Rica, lo que buscamos es poner a disposición de la sociedad costarricense pues una metodología que de cierta forma sea sencilla y le permita abarcar todo esto que hemos estado hablando. Y al fin y al cabo el objetivo es precisamente, o el fin en mente es tener comunidades resilientes, es decir, que puedan reaccionar al cambio climático de una manera, hablemos, preventiva y no precisamente reactiva. Don Vladimir, en el componente de adaptarnos, quisiera que nos pueda dar 2 ejemplos. ¿Cómo yo, como dueña de mi vivienda, como un ciudadano común que no se ha formado en ingenierías o en arquitectura, puedo hacer para mitigar el extremo calor? Poniendo un ejemplo en la zona de Guanacaste, y cuándo ya debo llamar a un profesional para que me pueda ayudar a mitigar lo que ya tengo como estructura, ¿verdad? Como ya mi vivienda hecha, para un poco refrescar, si esa es la palabra, ¿verdad? Y no necesariamente usando aires acondicionados, porque hay incluso temas de recursos, ¿verdad? Que no son tan accesibles. ¿Qué puedo hacer en las 2 líneas?
Muy bien, vamos a ver, podemos arrancar desde el punto de vista de la etapa de diseño propiamente. Si yo como cliente estoy buscando pues un profesional en ingeniería de arquitectura para que me ayude precisamente en ese proceso, puedo arrancar con cuestiones tan básicas como orientaciones de la vivienda, el tema de ventilaciones, el tema inclusive del uso de tecnologías que no son costosas, pero que de cierta forma ayudan a precisamente, como bien lo decís, en este caso, a adaptarnos, porque estamos tomando una acción que es preventiva. Entonces, por ejemplo, el uso de aislantes térmicos en techos es una de las opciones que se ha venido dando para tratar de contener, por decirlo así, el calor extremo que se está viviendo en algunas zonas del país. Si por el contrario, ya no puedo trabajarlo desde el punto de vista de diseño inicial y tengo ya mi vivienda existente, pues tengo que analizar con el profesional cuáles son algunas de las prácticas que perfectamente podría tomar ya para, en este caso mitigar. Ahí tomaríamos una acción propiamente para tratar de trabajar sobre la situación que estamos teniendo, si es calor extremo, si es falta de recurso hídrico, etcétera, y ver de qué manera la adaptamos. Por ejemplo, si en algún momento, y poniendo precisamente el ejemplo también del aislante, se ve como factible el hecho de levantar la cubierta de techo, instalar estos aislantes que funcionan, pues por decirlo así, adheridos al zinc como tal. Puedo trabajar también esa parte y ver de qué manera nosotros podemos como profesionales, en este caso específico con respecto al calor extremo, pues poder contener un poquito y generar un espacio pues cómodo para vivir, porque bien lo decís, hay algunas soluciones que son costosas. Si estamos pensando, por ejemplo, en un tema de aires acondicionados en una vivienda común, pues hay tecnologías que son que toman ventaja de lo que ha evolucionado en sí el tema de tecnologías de aires acondicionados y los hacen pues más sostenibles, pero siempre es una inversión importante versus algunas otras que podría tomar y que me podrían ayudar a trabajar eso de una forma pues menos costosa. Hacemos nuestra siguiente pausa y regresamos para el final del programa Sinergia Cefía. Somos ME Tienda, una tienda familiar. Tenemos amplia variedad en ropa para niños, niñas y caballeros. Además, somos importadores directos de ropa para dama. También podrá encontrar en nuestra tienda juguetes y regalos para toda ocasión. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en Acerrí, al costado norte del parque, en Plaza Geisa, el local número 5. Puede encontrarnos en Facebook como ME Tienda. También realizamos envíos a todo el país por medio de correos de Costa Rica. Nuestro compromiso es su satisfacción. Espacio Cefía presenta Historias Cotidianas. ¿Problemas eléctricos? Busque a los profesionales Cefía en espacio.cefia.or.cr. Espacio Cefía, soluciones profesionales a un clic. Y ahora la misma dinámica, pero en el otro extremo del país. Limón, ciertas partes de la provincia en donde llueve un día sí y el otro también, y lamentablemente, ¿verdad?, se encuentran inmersos en ese temor de inundación. Hagamos la misma dinámica, ¿verdad? Que asesorarnos antes de que vayamos a construir la vivienda, pero ¿qué hacemos cuando ya también tenemos una vivienda de muchos años? No hay recursos para mejorarlos, pero también estamos expuestos al riesgo precisamente del exceso de agua en ese caso. Claro, en ese sentido, y parece muy básico, pero realmente ha sucedido así. Cuando en algún momento hay alguna situación, por ejemplo, con un tema de lluvias extremas, todo parte inclusive desde un tema de mantenimiento básico. Si, por ejemplo, nosotros tenemos árboles cerca de la casa, y esos árboles, las hojas de esos árboles caen sobre nuestros techos y caen posteriormente a las canoas, tenemos que estar asegurándonos de hacer una operación y mantenimiento continuo de esa vivienda. ¿Por qué? Porque resulta que si tenemos un evento extremo
y tenemos muchas hojas en los drenajes, en los bajantes de las viviendas, pues eso me puede causar que el agua se rebalse de las canoas e inclusive pueda tener algún tipo de evento dentro de la casa. Cuando ya hablamos propiamente de lo que pasa, por ejemplo, en nuestras calles, vamos a lo mismo. Si no hay una adecuada operación y mantenimiento de los tragantes de las calles, inclusive si nosotros tenemos un problema ya que viene desde atrás y es un problema de diseño, porque lo dijiste muy bien, nosotros venimos con una cuestión o infraestructura que tiene muchos años hacia atrás, pero los eventos que están pasando hoy en día responden totalmente a otra realidad, así que en muchas ocasiones pues los diseños que tenemos van a estar obsoletos. Entonces hasta en eso, ese ciclo de vida que tienen los proyectos como tal y que tiene la infraestructura como parte de, pues tiene que verse a lo largo del tiempo para poder nuevamente adaptarnos a eso que viene, que como bien lo decías al inicio, pues ya no hay vuelta atrás. El cambio climático es una realidad. Y en ese sentido pues tenemos que prepararnos para poder enfrentarlo de la mejor manera. Es un proceso de reaprendizaje para profesionales y para la ciudadanía. Así es. Yo creo que una de las cuestiones que nosotros tenemos que entender es que si bien es cierto podemos trabajar sobre algunas medidas que podemos ir adaptando y mitigando dentro de todo este escenario que comentábamos, tenemos que entender que no hay forma de reversarlo. Es decir, es una cuestión que podemos tratar de frenar, podemos tratar de ayudar a las futuras generaciones a poder tener pues, las mejores condiciones para vivir. Si nosotros continuamos bajo la misma tendencia que hemos venido en los últimos años, ya la ciencia nos lo dice, pues vamos a llegar a un momento en que los eventos van a ser simple y sencillamente catastróficos. Desde ese punto de vista, nosotros lo que tenemos que entender es que ese proceso de aprendizaje del cual hablamos tiene que ocuparnos y tiene que llevar no solo desde la academia, vamos por ejemplo con el tema de universidades, sino también desde los niños y jóvenes. Si nosotros vamos trabajando con las futuras generaciones, sembrando esa semillita de poder trabajar con las comunidades, poder trabajar de una forma integral todo lo que tiene que ver con respecto a lo que es infraestructura, pues podemos ir construyendo, ¿por qué no?, futuros profesionales en ingeniería y arquitectura, pero sobre todo comunidades que piensen de una forma sostenible. El cambio climático, don Vladimir, dejó de ser solamente ese tema que veíamos lejano o esas dos palabras de las que nos hablaban y lo hemos visto reflejado en distintas propuestas que se hacen desde el Estado, que hacen organizaciones y que incluso mundialmente es un tema importante que genera cumbres y que también los planes de los gobiernos ya lo incluyen porque realmente es trascendente para poder sobrevivir en realidad, pero también para un buen vivir. Y a propósito de eso, don Vladimir, el CEFIA también ha levantado la bandera con sus profesionales en distintos países para hablar y ser embajadores, como usted decía, de este tema. ¿En dónde ha participado el CEFIA en materia de cambio climático dentro y fuera de nuestro país? Bueno, precisamente con la aplicación de la metodología hemos participado en Brasil, tuvimos la experiencia de la participación en el liderazgo de dos aplicaciones, una para el puerto de Itajaí y otra para las líneas de transmisión en el distrito de Santa Catarina, en Florianópolis. Ahí logramos establecer inclusive una cuestión interesante porque el año pasado el proyecto, la aplicación propiamente de líneas de transmisión en Brasil ganó el tercer lugar en la empresa Eletrobras, precisamente desde el punto de vista de iniciativas en riesgos y cambio climático. Hemos tenido también participaciones en diversos eventos a nivel mundial. Hace poco en la COP26 participamos en un evento paralelo hablando precisamente del tema de la importancia de los servicios climáticos y lo que hay que impulsar esto, no solo a nivel mundial, sino si lo vemos aquí a escala local, con instituciones que han sido aliadas nuestras estratégicas a lo largo de esto, como el Instituto Meteorológico Nacional. Hemos también participado en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, en un evento de reconocimiento mundial como fue el Adaptation Futures en 2018, y así hemos venido con una serie de experiencias que nos han permitido no solo crear las capacidades para poder compartirla con la gente, sino adicionalmente actualizarnos. Yo creo que aquí en ese sentido pensar que el cambio climático es algo que es constante en el tiempo es un error.
Es algo que es evolutivo, que viene inclusive con nuevas tendencias, con nuevos cambios y que pues, nos va a llevar a un constante aprendizaje. Yo creo que como todo en la vida, aquí es una cuestión para lo cual tenemos que estar preparados como profesionales y que si bien es cierto, está ya manifestado, pues va a ir cambiando y evolucionando en el tiempo y tenemos que aprender a lidiar con él y por qué no a través de la experiencia, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Bueno, y sin duda en esta conversación nos ha quedado claro que el tema del cambio climático es personal, es de todos, es de instituciones, es de profesionales, es de organizaciones y es sin duda en el hogar, porque ahí es donde vamos a ir formando a personas con conciencia ambiental y con profesionales también que quieran desarrollarse en esto con esa misma conciencia y esa misma responsabilidad. Entonces aprovecho, don Vladimir, ya en el cierre del programa para que usted pueda dar un mensaje final, una invitación precisamente a quienes nos han observado, a quienes han decidido que quieren contribuir un poco a revertir el daño que le hemos hecho al planeta. Así que aquí queda atenta al mensaje. Claro que sí, pues los invitamos cordialmente a visitarnos, a escribirnos. Pueden contactar al Departamento de Gestión de Proyectos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. La dirección de correo es gestiondeproyectos@cefia.cr. Aparece en pantallita. Ahí podemos escribir y con todo el gusto del mundo pues podemos atender las inquietudes, consultas, solicitudes, comentarios, observaciones y todo lo que gusten con respecto al tema. Estamos para servirles. En realidad ha sido realmente un placer acompañarlos por acá. Bueno, el placer también ha sido nuestro. Muchísimas gracias por la compañía de este sábado en este programa tan importante. Gracias a ustedes. Y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron un sábado más en este espacio Sinergia Cefía. Nos vemos de hoy en 8 y que pasen una linda tarde.